versículos, sí, que por segunda ocasión, por segunda oportunidad, sí, Saúl se ponía nuevamente, sí, para perseguir a David. Saúl, mi querido hermano, recordando el texto anterior, si me acompaña por favor en breve al primer libro, pero en el capítulo número 24, nuevamente, sí, ahí se nos recuerda de qué manera Saúl en una primera oportunidad predispuso su vida para poder ir en busca de David. Si me acompaña a los primeros versículos, dice la Biblia: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomó Saúl, dice ahí, 3,000 hombres escogidos de todo Israel, y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, dice ahí, ¿de qué? De las cabras, dice, monteses. Recordemos, mi amado hermano, aún más en el capítulo número 23, si me acompaña por favor, ¿sí? En el versículo número, ¿sí? Capítulo 23, versículo número 19, donde se nos dice: después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur, dice ahí, del desierto? Cuando retomamos Primera de Samuel capítulo 26, algo es seguro: hay enemigos que por más usted quiera hacer las paces con ellos, no lo va a lograr. Gente que a usted no le cause siempre su entorno. Y curiosa, fue dentro de la iglesia. Porque no todo, como lo dice también la Escritura, es la fe en Cristo. Mi amado hermano, por segunda vez, capítulo 26, nuevamente se levantan los de Zif, y la Biblia dice los zifeos, ¿sí? Estos se levantan y van a dar aviso a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Pareciera ser, mi querido hermano, que a David los de Zif, o las de la región de Zif, lo estaban siguiendo con lupa, con microscopio, a ver a dónde se iba a esconder en este caso David y su ejército, para poderle dar aviso, al rey Saúl. De seguro ellos buscaban la muerte de este hombre, de David. Mas sin embargo, recordemos que Dios era el que estaba con David, y por ende también quien lo guardaba y lo guiaba en medio de, en este caso, de su huida. Estos hombres le dan aviso al rey, y por su parte el rey, de manera casi que inmediata, dice en el versículo número 2, Saúl entonces se levantó, dice el verso 2, y descendió al desierto de Zif, llevando consigo, al parecer, los mismos 3,000 hombres de la primera oportunidad. Dice en el versículo número 2, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Si sacamos un porcentaje comparando entre los hombres de David y los hombres de Saúl, la ventaja estaba, claro, de manera muy contundente sobre el ejército de Saúl. 5-1 era la diferencia, si se lo quiere ver de manera de números, entre el ejército de Saúl y los de David. Eran 3,000 hombres quienes acompañaban al rey, y eran 600 los que acompañaban a David. Versículo número 3. Y acampó, dice la Escritura, en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto.
Yo le aseguro, mi amado hermano, que todos esos años en los cuales David estaba huyendo de Saúl, le había dado el expertise, le había dado, diríamos, las pautas necesarias para poder reconocer si había o no había enemigos en esos lugares donde David se había escondido. Algo debió haber cambiado. De pronto la gente que iba por la carretera ya no pasaba y David pudo haber sobreentendido. Algo sucede porque la ruta que se utiliza de pronto para la entrada y salida de comerciantes está cerrada. Ya no veo la misma cantidad de personas. Esa experiencia, mi amado hermano, le hizo a él sentir de que algo estaba ocurriendo. Y su sospecha tuvo, mi amado hermano, obviamente tuvo lógica al poder ver que era Saúl quien lo había salido a perseguir. Eso le da la pauta, de acuerdo al versículo número 4, a David para hacerle ver que debe de necesariamente enviar espías y reconocer el lugar donde él se encontraba. Cuando vamos al verso 4 dice la Biblia: David por tanto envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Mi amado hermano, cuando un creyente está orando, cuando un hijo de Dios está buscando a Dios, yo le aseguro que el Señor anticipa cualquier, en este caso, suceso o acontecimiento, poniendo en nuestro espíritu de pronto la intranquilidad ante el cambio de cualquier situación. Es bien sabido por parte de aquellos que están constantemente orando y buscando del Señor, que cuando las cosas comienzan, diríamos así, a nuestras espaldas, comienzan a obrar o a cambiar para mal, el Señor ya nos hace ver que algo está ocurriendo. Esto no se lo puede enmarcar de pronto de una manera científica, decir esto es lo que tiene que pasar en su vida para que esto se produzca. No, es el Espíritu de Dios quien pone intranquilidad. Es el Espíritu Santo quien pone en sus hijos de pronto esa inseguridad de que algo ocurre. Muchas veces las madres en su intuición dicen: a mi hijo algo le sucede, aun cuando no conozca los acontecimientos de la vida de su hijo. Algo avisó a David, algo le anunció que las cosas estaban saliéndose de control, y él toma, mi amado hermano, las medidas necesarias y envía gente, dice la Biblia, envía espías para que corroboren qué es lo que estaba sucediendo en su entorno. Si me acompaña, por favor, a la escritura, veamos un pasaje bíblico, simplemente, mi querido hermano, para poder corroborar este sentir que tuvo David en su corazón. Dice el Señor, acompáñeme al libro de los Salmos en el capítulo número 119. Versículo número 109 en adelante. David estaba seguro, en que Dios lo protegía y lo cuidaba. ¿Lo tiene? Salmos 119, verso número 109 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Señor: mi vida está de continuo en peligro. Ahora, recuerde, mi amado hermano, aun cuando Saúl le había jurado y le había rejurado en su primer encuentro, cuando David no quiso matarlo, que él habría de gobernar en Israel, hablando de David, y que de parte suya él podía sentirse en paz y tranquilo. Pero usted recordará que David no volvió a la ciudad, sino que se quedó en los lugares fuertes, en los peñascos. Y David sabía, con acuerdo a lo como me lo menciona el libro de Salmos 119, verso 109, mi vida, dice él, está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron, dice ahí, lazo los impíos, y eso hablando obviamente de la gente de Zif,
pero yo no me desvié de tus mandamientos. Sí, si me acompaña al versículo número 125 del mismo libro de Salmo 100, número 19, dice el Señor: tu siervo soy yo. Y me interesa esta palabra. ¿Qué pide David al Señor? Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Mi amado hermano, Saúl invalidó un pacto delante de Dios. Si usted me acompaña simplemente para recordar, cuando vamos al primer libro de Samuel, en capítulos anteriores, en el capítulo número 24, mire lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Capítulo 24, sí, versículo número 18 en adelante. Tú has, le dice, sí, Saúl a David, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Verso número 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Verso 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. ¿Qué hizo el verso 22? ¿Qué hizo David? Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Mi amado hermano, Saúl había comprometido a David delante de Dios que él respete su vida y la de sus descendientes. Pero Saúl, por su parte, que estaba involucrado en ese juramento, lo quebrantó. Ya que al enterarse nuevamente por los de Zig, sí, invalidando su promesa y lo que había pactado con David, mi amado hermano, fue en busca de su vida. Cuando vamos pues al capítulo número 26 de Samuel, versículo número 4, sí, David envía espías y supo con certeza que Saúl había venido. Verso número 5, léalo por favor. Ajá, mi amado hermano, 3,000 hombres estaban junto al camino. Y dice la escritura que todos acampaban, es decir, en la noche en ese lugar. Como David había enviado espías, mi amado hermano, era razonable hacer una especie de, diríamos así, de visita al campamento para saber si con qué intenciones estaban ahí. Recordemos, mi querido hermano, que según la promesa del rey, sí, la vida de David ya quedaba, diríamos, libre de cualquier amenaza. Pero este hombre, hablando de David, no confiaba en la palabra de Saúl. Cuando vamos en el versículo número 6, dice la Biblia, entonces dijo David, sí, a sus hombres, específicamente a Ahimelech, sí, Eteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. Ahora, el nombre Abisaí significa algo sencillo, hijo de Isaí. Entendiendo que también de manera ya, diríamos de ser él, el hijo también de un hombre llamado Isaí, se identificó con este acompañante.
Dice la Biblia, pues, mi querido hermano, que David desea visitar el campamento. Ahora, la Biblia no nos transmite, a la verdad, sí, un dato a través de la Escritura que pueda aseverar la razón por cuál lo hizo. Pero algo es seguro, David era movido por el Espíritu Santo. David era un hombre no guiado emocionalmente como lo era Saúl. David era un hombre que se dejaba impulsar no tanto por sus emociones, sino por lo que Dios le dictara en su corazón. Y una intención fuerte lo llevó y lo motivó a hacer algo inusual, a ponerse él en medio de todos sus enemigos. Pregunto, si usted viera una compañía de ladrones, sí, y los viera, mi amado hermano, con la intención de robarle, ¿usted los visitaría o se acercaría a ellos o tomara distancia? La razón y la lógica le dijeran, sí, al que huye, vive. Mi querido hermano, pero David hace lo opuesto. La Escritura menciona que él más bien se apercibe del asunto e invita a un acompañante para que le haga, en este caso, sí, le haga también de guardia. En el versículo número 7 dice la Escritura, y David pues y Abisai fueron de noche, dice ahí, al ejército, sí, obviamente de Saúl. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército que estaban tendidos, dice ahí, alrededor de él. Algo curioso había pasado hasta ese momento. Sí, todo el ejército acampando y durmiendo, pero ni un solo hombre haciendo ¿qué? Guardia. Parece mentira, pero amado hermano, sí, podríamos también decir de manera espiritual que de qué servirá un ejército si nadie está atento para la batalla. Dentro, mi amado hermano, de este cuadro podemos ver la mano de Dios y su providencia. Si uno lee más adelante, y de hecho lo vamos a considerar, la Biblia menciona que Dios había enviado un sueño de manera tan profunda que había hecho caer a todos los 3,000 hombres, si quisiera ser un poquito mitológico, en los brazos de Morfeo. Dice la Biblia, y acompáñeme por favor, en el mismo capítulo 26. Nos dice el Señor. Versículo, número 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo. ¿En dónde lo ha entregado? En tu mano. Ahora pues, ojo, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Es decir, lo haré de tal manera que no necesitaré rematarlo. Amado hermano, aquí hay algo muy importante que considerar. Primero, los que acompañaban a David sabían perfectamente que él en su corazón no había cambiado de parecer en cuanto a lo que opinaba del rey Saúl. Si usted me acompaña, por favor, vayamos nuevamente al capítulo número 24. Mira lo que nos dice el Señor en el versículo número 6 de ese capítulo. Dijo a sus hombres, eso fue en el primer encuentro donde también Saúl estuvo a manos o a merced de David para ser eliminado. Pero David le dice a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de ¿quién? Ahora, me interesa, mi amado hermano, en el concepto que puede llegar a tener David sobre Saúl, más allá de lo perverso que Saúl era.
Eso a nosotros como iglesia nos da un precioso indicio espiritual. Mi amado hermano, si Saúl, si bien es cierto, merecía morir, diríamos bajo el concepto o la lupa de David para con el rey, no estaba ningún despropósito. Eso nos enseña que debemos de tener por los otros, si no un prejuicio, sino misericordia de nuestro prójimo. A veces, mi querido hermano, nos hacemos el concepto por sus hechos, claro está, de una persona, y en función obviamente de sus hechos le podríamos decir que ese hombre es merecedor de muerte. Pero nos olvidamos que el principio del evangelio no es dar muerte y condenación al prójimo, sino extenderle misericordia y extenderle el amor que el Señor también a nosotros nos ha extendido. La Biblia menciona, y yo quiero por favor que tú me acompañes a un texto que debe de ser tenido también en tu mente y en tu corazón. Si vamos a la carta de Santiago en el capítulo número 2, acompáñame por favor y mira cómo el Señor nos instruye para con nosotros y la relación que debemos de tener con Él y con los nuestros. En la carta de Santiago, capítulo número 2. ¿Lo tienes? Verso número 13. Santiago capítulo 2, verso número 13. Porque juicio, ojo, juicio o sentencia, ¿sí?, sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia o bondad. Y ojo, el Señor ahí advierte diciendo, o a manera de un recuerdo, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Puede ser que se merezca la muerte. Puede ser que se merezca ser señalado con nuestro dedo. Puede ser que merezca nuestra indiferencia. Puede ser que merezca lo que está pasando. Pero por parte de nosotros no puede haber ninguna mala intención para con aquella persona. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el Señor nos enseña a tratar de la misma manera con que Dios a nosotros nos ha tratado también. Recuerde que todos los que estamos bajo este techo merecíamos la muerte. ¿Se recuerda? Y por la gracia y la misericordia el Señor nos ha sacado de su juicio y nos ha puesto en un sitial de misericordia para ser tratados con misericordia y amor, y a su vez esperando de parte de Dios de nosotros que también hagamos lo mismo por aquellos que no le conocen. Saúl merecía morir. Y mucho más si había quebrantado un pacto tan sagrado poniendo a Dios de por medio. Mi querido hermano, nunca faltará, si retomamos Samuel capítulo 26, nunca faltará alguien que va, diríamos así, al lado de tu oído diciéndote lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Mas sin embargo recuerda que puede haber un consejo bueno o malo. A ti a la larga dependerá asumir tal responsabilidad ante esas palabras. Como lo dijo una vez el Señor frente a Caín, antes de que cometiera una locura, un crimen, el matar a su hermano. Si haces lo bueno, serás enaltecido. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Cuando vamos a Samuel capítulo 26, le hace saber, recordando, dentro de este escenario, Abisaí le hace saber a David, versículo número 8, diciéndole: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza. Qué importante. Abisaí sabía que esta acción de parte de David no se llevaría a cabo, porque él no había cambiado en nada su forma de pensar y de tratar. ¿A quién? A Saúl. ¿En qué concepto lo tenía David a Saúl? El ungido de Jehová. Y así lo ratificó, dentro de un precioso salmo. Si me acompaña en el libro de los Salmos, en el capítulo número 105, mira lo que nos dice el Señor.
Salmo capítulo número 105. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 15. ¿Qué nos dice el Señor? No toquéis, dijo, a mis ungidos. ¿Y qué más dice el texto bíblico? Ni hagáis mal a mis profetas. Ahora, esto a usted y a mí me tiene que dejar, bien marcado, una enseñanza de parte de Dios para nosotros. No importa, mi amado hermano, y aquí de pronto usted va a tragar un poquito grueso. No importa la conducta de los mismos. No importa de pronto los hechos de esas personas que en algún momento recibieron de parte de Dios su bendición para ejercer algo dentro de su servicio o dentro del ministerio. A la larga, cada persona es responsable ante Dios y le dará cuenta, al Señor de lo que éste hace o de lo que no hace. Pero de parte suya hacia esa persona debe de haber siempre en Dios, la consideración y el respeto debido. ¿Por qué? Porque de lo contrario caeríamos en una situación de ser jueces de nuestro hermano. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano y hermana, el Señor nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo número 12. Recuerde, mi querido hermano, que cuando alguien pudiere merecer de pronto tu desprecio, el Señor a ti y a mí me enseña, algo esencial que no puede faltar en la vida de todo creyente. Romanos capítulo número 12. ¿Lo tienes? Verso 17. Dice el Señor, en adelante, hasta el versículo 19. No paguéis, no paguéis a nadie mal por mal. Ojo, no dice la palabra si se lo merece o no se lo merece. De pronto se merece que se le pague mal. Pero la Biblia dice que no debemos pagar mal con mal. Verso 17. Procurad, más bien, ¿qué cosa? Lo bueno delante, ¿qué dice? De los que te caen bien nomás. ¿Qué dice? Delante de todos los hombres. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, tú no debes de ocupar o ponerte en el lugar de Dios. Te están haciendo injusticia, te están haciendo daño, te están haciendo sufrir. Mi amado hermano, déjalo en las manos del Señor y no actúes bajo tu propia mano. Cuando vamos a primera de Samuel capítulo número 26, Samuel, mi amado hermano, Saúl estaba de largo a largo, cansado y durmiendo. Y sin darse cuenta, en ese momento lo tenían en la mira para enclavarlo, desde la cabeza, desde una sien a la otra, enterrarlo en tierra. Mi amado hermano, pregunto, ¿cuántos de nosotros muchas veces se acuesta confiado en la seguridad de su techo y no sabrá si acaso habrá de poder ver el siguiente amanecer? Hoy por hoy, por ejemplo, sé que tienen a más de un cristiano presente y ausente también. Estos movimientos telúricos, los cuales estamos siendo afectados en esta ciudad. En este mes ha temblado o se ha movido la tierra, en este mes en 4 oportunidades. Ya por ahí sé que hay un contingente en cuanto a las entidades, como lo son el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, para poder hacer, este tipo de simulacros, dentro de la ciudad. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Ante la inseguridad en la cual el hombre puede vivir, pero olvidándose de Dios, piensa que todos los días serán iguales como los otros días.
Mi amado hermano, nadie o ninguno de los que está aquí con vida podría asegurar si el día de mañana va a amanecer. Saúl se acostó cansado y totalmente confiado porque tenía alrededor de él ¿a cuántos soldados? 3,000. Pregunto, ¿usted dormiría intranquilo sabiendo que tiene 3,000 guardaespaldas? Mucha gente dice, hermano, yo puedo dormir tranquilo porque ya le puse chapa y tengo 2 candados. Nadie se va a meter. Y no sabe que el que le está robando está adentro. ¿Verdad que así a veces sucede? ¿Quién se me lleva? ¿Quién me cogió el dinero? ¿Quién? ¿Y dónde está el ladrón? Y a veces están dentro de la misma casa. Mi amado hermano, la Biblia menciona en el verso número 9, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra, óigalo, contra quién? Contra el ungido de Jehová y será inocente. Yo me imagino que Abisai dijo, pero ¿qué de inocente va a ser Saúl? ¿Sí? Al contrario, él quebrantó su palabra. Y él, recuerda, con esa misma lanza que está enterrada en la tierra, te la intentó arrojar y te la arrojó, de hecho, sí, en 3 oportunidades. Él se esquivaba, sí, de la misma lanza con lo que le quería enclavar en la pared. Diría cualquiera, Señor, hasta el arma con la que él un día me quiso matar, la has puesto delante de mí para vengarme con esa misma arma. Mi amado hermano, todo a veces pudiera ser que se presta como de cosa, diríamos, providencial. Mucha gente podría llegar a decir, sí, es verdad, hermano, el Señor ha dejado todo listo para que yo actúe. Pero, amado hermano, a veces no es que Dios ha dejado listo, sino que Dios está probando a su pueblo para ver si nos dejamos guiar, diríamos, por los acontecimientos o por lo que dicta su palabra. No podría llegar a establecer, pero todo se ha dado para que viaje. Hasta me lo están pagando. Me han comprado ropa para viajar. Pero pregunto, el hecho de que todo se dé no significa que Dios te esté enviando. A veces Dios te está probando para ver si le das más valor e importancia al viaje o al cumplir su voluntad. ¿Sí te estás dando cuenta? Pero todo se hará, mucha gente dice. Él ha ido con la camisa que yo dije que quería que vaya. Ahí se ha presentado y se ha parado en el lugar donde yo nunca lo esperaba. Ahí. Esto es de Dios, diría cualquiera. Todo esto es de Dios. Pero, amado hermano, si no cumple los primeros, diríamos, principios bíblicos, tú no puedes asumir que eso sea de Dios. Mucha gente puede decir, hermano, quiero viajar, quiero irme, de pronto quiero ir a hacer dinero en otro lado, pero se olvida de que tiene familia, se olvida de que tiene hijos, se olvida de que tiene responsabilidades y que a la falta de un padre en casa sí puede desviar la vida de muchos hogares. Cuando hubo aquí la crisis, mi amado hermano, monetaria, así de la dolarización, miles de padres y madres viajaron al extranjero para buscar días mejores, solamente económicamente hablando. Hoy por hoy, esos miles que representaban también cientos de hogares, cientos o miles de hijos, hoy por hoy sus familias están por el suelo en cuanto al vínculo que los une como familia. Los hijos no quieren saber nada de los padres. Los padres quieren sujetar a sus hijos luego de que se han ausentado por 10, 15 años y decir, pastor, estoy perdiendo a mi hijo. Hace rato que lo perdió. Desde el día que decidió irse, desde ese mismo día perdió autoridad. Y los dólares que hoy por hoy traen no les alcanza a ganar o conquistar el amor y el respeto de un hijo. No todo lo que a veces pinta que es de Dios, es de Dios. David, mi querido hermano, cualquiera le hubiera dicho, si esto es de Dios, está dormido, el ejército está listo. No solamente puedes matar de pronto al rey, sino inclusive a todo el ejército. Y mucho más por lo que vamos a leer a continuación.
Dice en el versículo número 11 que David le sigue dando argumento a Abisai diciéndole: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora, eso sí, toma la lanza que está en su cabecera y aún más la vasija de agua. Y dice ahí, de la cabecera de Saúl. Y se fueron y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño, ojo, enviado de Jehová, había caído sobre ellos. Mi amado, Dios estaba en este asunto, pero no estaba ¿para qué? Para que David tomara venganza, sino para más bien proteger la vida ¿de quién? De su siervo David. Cosa curiosa, esto es una antítesis, sí, de lo que pasó allá en Engadi. En el primer escenario de persecución, Saúl era quien iba, sí, y se introdujo de hecho ¿en dónde? En la cueva. Y David estaba, mi amado hermano, sí, dentro de ella, y él sin saberlo, su vida peligraba. Pero ahora David avanzaba donde estaba él, pero la situación era la misma. La mano de Dios seguía estando a favor de David. Mi querido hermano, la escritura pues narra en el versículo número 13, entonces David, sí, pasó, dice ahí, al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Verso número 14, léalo por favor. Ajá. Ahora, algo interesante ocurre dentro de este escenario bíblico. David, mi amado hermano, sí, hace algo inusual. Sí, de pronto semejante a lo que ya había hecho también en Engadi. Se para a lo lejos con una gran distancia, como dice la Biblia, y le da David, sí, voces al pueblo y le dice a Abner, hijo de Ner, diciendo, no respondes, Abner. Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú, sí, que gritas al rey? Amado hermano, entendamos esto. Primeramente, ¿por qué lo hace David? ¿Por qué exponerse de esa manera? Si bien pudo haber hecho, sí, el de tomar estas herramientas y haberse ido oculta o calladamente. Pero ¿por qué se detiene y hace prácticamente, sí, hace vox populi lo que había hecho? Porque David estaba seguro que todo esto había acontecido por mano de Dios. Y era menester darle la honra. Sí, como lo dice la Biblia, que lo que se hace en oculto, el Señor lo saca a la luz. Y era necesario glorificar el nombre de Dios en este acontecimiento. Hay un texto que usted lo sabe de memoria y que vale hoy en este tiempo también recordarlo. Nos dice el libro de los Salmos, acompáñeme por favor. Capítulo 50, verso número 14 y 15. Ya usted se recuerda, sobre todo el 15. ¿Qué dice el Señor? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Recuerda, ¿qué había prometido David a Saúl? No solamente salvarle la vida, sino a él y a toda su descendencia. Y él lo había cumplido. Y dice el verso 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora David honraba, mi amado hermano, este suceso, dando a conocer a todos los presentes qué es lo que había acontecido. Versículo 14, David sí llama ¿a quién? Al responsable que tenía que darle cuidado al rey, al ejército, en este caso al general del ejército de Saúl. Y Abner le dijo, si le responde, sí, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre?
¿y quién hay como tú en Israel? Es decir, ¿acaso tú no eres un valiente y eres el responsable de la seguridad, sí, en la nación de Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey, tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor, el rey. Esta noticia, mi amado, debió haber sido para Abner algo sorprendente. Y de hecho, con esta afirmación quedaba en tela de duda su puesto y su fidelidad para con el rey. Y dice la Biblia en el versículo 16, esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de ¿qué cosa era? Él y todos los que supuestamente tenían que darle cuidado al rey. Dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey? ¿Y qué más, mi amado hermano? Y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo, verso 17, Saúl, la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz? Nuevamente, ¿qué hace aquí? Hijo mío David. Y David respondió, mi voz es rey, Señor mío. Ahora, aquí hay algo muy curioso. De manera asimismo, ¿sí?, entendible, mi amado hermano, sí, que no se puede comprender. La contestación de Saúl es similar a lo que sucedió en Engadi. ¿Cómo trata ahora Saúl a David? Le dice, ¿acaso no eres tú, verdad? Hijo mío. David, ¿por qué su cambio de parecer, mi amado hermano, de manera tan sorpresiva y repentina? Porque sí, Saúl era un hombre emocional. Solamente cuando, mi amado hermano, él había entendido que su vida estaba en riesgo y había sido librada, entonces él podía recapacitar emocionalmente y decir para bien todas las cosas agradables, en este caso a David. Algo similar también había sucedido y usted lo recordará en Primera de Samuel capítulo 24. Una vez que David le declara que no lo había matado por misericordia y gracia de Dios, él le vuelve a decir, hijo mío eres tú, yo soy culpable, tú eres inocente. Un arrepentimiento donde solamente está involucrado las emociones no es arrepentimiento, es solamente remordimiento. Mi querido hermano, vemos pues en este escenario que Saúl actúa de la misma manera que lo actuó en Engadi. Cuando vamos al versículo 19 dice ahora la palabra, ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de ¿quién? Y esa maldición sobre quienes recaían de manera directa, sobre los moradores de ¿dónde? De Zif. Verso 19 sigue diciendo, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Verso 20, léalo por favor. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado, dice ahí, en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Verso 23, léalo. Acompáñeme por favor a la primera carta de las Crónicas.
Primera de Crónicas. En el capítulo número 16. Primera carta, sí, de las Crónicas. Capítulo número, sí, 16. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo, sí, número 21 y 22. Esto es muy importante también considerar. No permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. Verso 22. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a quienes, a mis profetas. Verso 23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. En el libro de los Salmos, capítulo número 18, acompáñeme por favor a la escritura. Algo David considera con respecto a lo que él estaba haciendo con Saúl. Salmos capítulo número 18. ¿Lo tiene? Verso número 20 al 24. Jehová me ha premiado, y esto es importante considerar, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha, dice, guardado de mi maldad. Verso 24, léalo. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Cuando vamos a Primera de Samuel capítulo 26, mi querido hermano, David le aclara a Saúl que él es inocente y justo delante de Dios y de también de su siervo, en este caso del rey. Cuando vamos por favor al versículo, número 19, recuerde estas palabras. Ruego pues, dice David al rey, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, es decir, si esto viene de parte de Dios, ¿en qué posición se pone él? Acepte él la ofrenda, es decir, mi vida. Mas si fueren hombres o hijos de hombres lo que te incitan, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Continúo con el versículo número 22. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno, dice ahí, su justicia y su lealtad. Ahora, ¿en qué concepto se tenía a sí mismo David para con su Dios y los hombres? Como un hombre justo, sí, y que conforme a esa justicia Dios a sí mismo lo había tratado. Y dice aún más el texto, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda
aflicción. Todos el verso 25 para concluir. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes, y dice ahí, y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino. ¿Y qué sucedió al final? Y Saúl se volvió a su lugar. Pero amado hermano, todo esto, sí, no hizo cambiar el corazón de Saúl. Saúl nunca, mi amado hermano, pudo reparar, sí, su relación con Dios. Porque luego de esto, Saúl se va a introducir inclusive, sí, en un camino mucho más profundo de maldad, al ir a consultar a los muertos. ¿Quiere enterarse de todo esto? Sí, la próxima semana la estaremos analizando conforme, sí, al estudio de la palabra. Mas si Dios te habló en esta preciosa noche, puedes rendirle una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por esta misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Señor amado, sabemos que al igual, oh Dios, que la enseñanza